Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo, nuevamente acá en YouTube, acompañado de de los grandes, profesor. Hola amigos de Viernéfilos, ¿cómo están? Yo muy motivado, muy contento, muy excitado, porque vamos a hablar de una película y de un libro también que me fascina, estimado. Pero esto no fue al azar, no es porque se nos haya ocurrido, sino que este mes es el mes de Bram Stoker, estuvo de cumpleaños, este escritor, ¿cierto? Que escribió a lo menos 16 novelas, entre novelas y ensayos, y claramente una de las más conocidas es la película de la que vamos a hablar, que es Drácula, estimado. Drácula. Drácula. ¿Cuántas versiones existen de Drácula? Miles. ¿Cuántas ha visto usted? Bueno, la clásica, que es la de, bueno, no digamos clásicas, pero es que es una de las más comentadas, que es la de Coppola, ¿cierto? Drácula Buenísima. cuando la de Gary Oldman, donde sale la bellísima Mónica Bellucci, sale la Winona Winona Ryder, Ryder, qué lindo. hermosa ella, y Kenny Reeves, piérdete una Kenny Reeves, así que El humilde. gran adaptación, una de las mejores adaptaciones de un libro a cine. Así es, estimado. Pero ahora vamos a hablar de la película de 1958, estimado, dirigida por Terence Fisher. Esa es la película elegida para el día de hoy y que es actuada por uno de los grandes, máximos grandes, Christopher Lee, al que va también un tributo para él. También la película está protagonizada por Peter Cushing, otra leyenda del cine de horror, quien interpreta al Dr. Van Helsing. Tenemos a Michael Gough, quien interpreta a Arthur. ¿A usted le suena Michael Gough? ¿Lo ha visto en otro papel? No lo he visto en otro papel, la verdad. Él interpreta a Alfred en las películas de Batman de los 90, estimado. Ah, buenísimo. Hasta más viejito, sí, pues ahí. Sí, pues. No lo hubiera reconocido, fíjese. También tenemos a Melissa Stribling, que interpreta a Mina. Me encanta esa mujer. Y Carol Marsh, quien interpreta a Lucy. Y John Van Heysen, quien interpreta a Jonathan. Así es. Grandes actores y actrices de la época, finales de los 50. Una película que está, pero en los años 50, los finales de 50, principios de los 60, pero calcadísimo en la película. Bellísima, yo no, de verdad que extraño un poco, me hubiera gustado haber nacido en esa época, haberla visto por la belleza de los colores de aquella época, cómo se vestían, cómo hablaban, cómo actuaban. Era todo maravilloso a la vista, muy bonito. Los escenarios, las filmaciones en exteriores, no se ocupaba el famoso CGI para nada, puros efectos prácticos, como lo hemos venido anunciando desde que comenzamos, ¿cierto? Viernéfilos, la segunda temporada. Es una película bella, donde está calcado los finales de los 50, pero en cada minuto. Así es, estimado. Y en esa década el color todavía era una novedad, pues, estimado. El Technicolor Así es. era característico de algunas películas solamente. Y los colmillos con la sangre de Drácula fueron uno de los primeros que pudieron verse mediante esa tecnología cinematográfica. Technicolor, po, o sea, Technicolor era toda una novedad el Technicolor, po. Cabe decir también que la película está bajo la producción de una de las productoras más reconocidas de aquella época, que es la Hammer, que tuvo bastantes películas reconocidas, ¿cierto? Y recordadas de aquellos tiempos. Fue una productora bastante reconocida a nivel mundial con sus películas bueno, tanto películas de corte de acción como de terror, pero era más recordada, ¿cierto? Como las de terror. Puta, Drácula, Frankenstein, películas, puta, Copperheim, etcétera. Son miles de películas que hizo esta productora, que, bueno, lamentablemente se la comió la tecnología y que están, ¿cierto?, en la retira de varios.
La Así es, venganza de estimado. Frankenstein, la momia, Doctor Jekyll. Estaríamos hasta mañana nombrando películas, ¿cierto? Que estuvieron, ¿cierto? A merced de de producciones Hammer. ¿Y ya cuántos años han pasado desde entonces? Varios años. Estaban todos claramente más jóvenes. Puta, el Peter Cushing es jovencísimo. ¿Quién se lo iba a, a imaginar en otra gran metraje que era Star Wars, ¿cierto? Que hacía de General Tarkin. O el mismísimo Drácula, Christopher Lee, que apareció haciendo de Conde Dooku. Sí, pues. Y nótese que Doku es muy parecido a Drácula, Conde Doku, Conde Drácula, Sí, pues, por si no habían notado esa sutileza. sí, pues la letra D era como la marca de Christopher Lee. Gran personaje. Puta, hizo muchos personajes que quedaron en la retina, Christopher Lee. Además de Drácula, bueno, ya nombramos a Conde Dooku. De hecho, en detrás de cámaras de Star Wars, cuando hicieron el detrás de cámaras del ataque de los clones, a Christopher Lee le hicieron una broma en el rodaje. Le pusieron bueno, ahora con todos estos efectos de CGI, le pusieron a un Yoda con carita de Drácula. Fue muy chistoso. Bueno, y la película entonces comienza con Jonathan Harker, quien llega al castillo de Drácula con toda esta bruma que rodea el castillo, sin CGI, puro efectos prácticos, puro cartón piedra, pero que tiene su encanto. De hecho, en el libro, Jonathan Harker viaja en tren. En la película viene como en un carro llevado por caballos. Claro, ya se había bajado del tren seguramente. Claro. Ahí nos muestra, ¿no es cierto? Como que llegó en un carro de caballos. Pero nos muestra elementos claves, como por ejemplo el diario de vida que emplea Jonathan para ir registrando todo lo que ocurre en el castillo, y además nos dice que él viene ya con el propósito de matar a Drácula. En esta película Jonathan ya conocía a Van Helsing y tenían el propósito de matar a Drácula, a diferencia del libro donde Jonathan llega sin saber siquiera quién era Drácula, qué escondía detrás y qué eran los vampiros, pues, estimado. Claro, claro, porque, bueno, Bram Stoker es el pionero en el estilo de novela gótica y de novela epistolar. Eh, para el que no sepa, las novelas epistolares están basadas a recortes de diarios, ¿cierto? Diarios de vida, noticias, grabaciones, etcétera. Cosa que se muestra, ¿cierto? En el libro, al cual yo leí hace bastante tiempo atrás. Efectivamente era una historia en primera persona de carácter epistolar donde se mostraban diarios de vida tanto del personaje principal, Jonathan Harker, como de las otras protagonistas como Mina. Los personajes son los mismos, ya no se le cambió ningún nombre, salen los mismos, son los mismos, solamente que ocurren de otras maneras. Específicamente en la novela de Bram Stoker se explota, como usted menciona, el género epistolar. Tenemos cartas, pero no solamente cartas, también tenemos diarios de vida, tenemos diarios de navegación. O sea, así como conocemos lo que hace Drácula en el trayecto a Londres y de vuelta también, mediante el diario de navegación de los tripulantes. Así es. Tenemos notas periodísticas, tenemos el memorando del doctor Van Helsing. O sea, son varios géneros que nos permiten acceder directamente a las voces de los personajes sin la mediación de un narrador omnipresente, como se solía hacer tradicionalmente en la literatura. Y esto del género epistolar, si lo traemos a la actualidad, lo podemos ver en una técnica, estimado, a la cual ya hicimos referencia en capítulos anteriores, estimado. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El found footage, pues, estimado. La cámara en Found mano. footage. La filmación en primera persona realizada por uno de los personajes, estimado. O Claro. sea, causa un efecto similar de realismo, de que estamos accediendo a un elemento clave, auténtico y en primera persona de los hechos. Es un efecto similar,
No sé qué le parece a usted esta relación. Me parece estupendo porque, bueno, tenemos esta comparación siempre de las novelas epistolares, el cual, como ya dijimos, Bram Stoker fue uno de los pioneros, donde nos podemos adentrar de manera más real, entre comillas, a lo que le pasó a los personajes, como el found footage, que es un metraje encontrado, ¿cierto? De lo que ocurrió a uno de los personajes, ya sea principal o secundario, y el cual, ¿cierto?, va grabando lo que va ocurriendo. Bueno, no siempre el protagonista es el que filma, sino que es un amigo que va ahí, que acompaña, ¿cierto?, al héroe de turno, ¿cierto? Y van pasando, le van pasando cosas. La mente maestra del found footage o del mockumentary, o shockumentary, como quieran reconocerla, porque hay varios estilos de found footage, fue este italiano, pues, el que hizo esta película Holocausto Caníbal. Él fue el pionero, el que se le ocurrió así, oye, ¿por qué no hacemos esto, pero de manera cinematográfica? Y eso es muy importante, sobre todo para el género del terror, tanto en la literatura como en el cine, porque como ya también lo mencionábamos en algún momento, es importante crear un efecto de realismo en la situación para que la persona se sienta involucrada en los hechos, sienta que forma parte de ese mundo y para que de esa manera el elemento sobrenatural o terrorífico tenga efecto en quien lo está experimentando. Porque si es un mundo inverosímil, no creíble, entonces difícilmente esto puede producirse y el recurso entonces del género epistolar y de la cámara en mano es muy efectivo para los fines del terror. Claro. Y me gusta que las películas de terror, no todas, obviamente, estén usando esta técnica porque te hace adentrarte a lo que está pasando y te hace sentir como más realismo, comillas. Películas como, pucha, hay miles de películas. Los trolls de las cavernas, Cloverfield, un montón de actividad paranormal y un largo etcétera y de películas bastante entretenidas que de hecho muchas se hicieron hasta sagas como Actividad Paranormal que llegaron hasta hacer hasta 5 entregas con esta temática del found footage, del mockumentary, shockumentary, etcétera. Así que yo creo que es un género que tiene larga vida. En efecto, estimado. Bueno, y en el libro, Jonathan llega al castillo entonces de Drácula con la intención de asesorarlo en la compra de una finca en Londres. En cambio, en la película, Jonathan llega con el pretexto de ser bibliotecario de Drácula. Entonces, es como una trampa que él piensa tenderle a Drácula, pero obviamente Drácula se adelanta porque es un personaje súper inteligente y esa ya es una de las cualidades de las que tenemos que hacer mención, un tipo calculador que tiene todo planificado, tiene todo listo, tiene todo preparado ya para capturar a su víctima y ciertamente Jonathan fracasa en este intento entonces de engañar al conde. Y aquí en el libro se nos describe de la siguiente manera. Nos referimos a alguien diabólicamente cruel, una bestia sin corazón. Puede, casi con total libertad, aparecer donde y cuando desee, y en cualquiera de las formas que adopta normalmente. Es capaz, en su radio de acción, de mandar sobre los elementos, la tormenta, la niebla y el trueno. Manda a todos los seres inferiores y despreciables, la rata, el búho, el murciélago, la polilla o el lobo. Aumenta y disminuye de tamaño a su voluntad, a veces hasta llega a hacerse invisible. O sea, ¿se dan cuenta de los poderes de Drácula? O sea, no es un monstruito cualquiera, no es Frankenstein, no es el hombre lobo, con todo el respeto que se merecen, no es el hombre invisible, tampoco es un zombie, es un ser prácticamente todopoderoso, que no obstante en esta película no se alcanza a explotar eso. Es mucho más limitado el poder de Drácula en la película. En el libro es mucho más poderoso. Claro, porque ahí Bram Stoker tenía el poder, ¿cierto?, de poder describirlo, de poder decir quién era, de poder eh,
presentárselo, ¿cierto?, al lector. Un libro, ¿cierto?, que uno se pregunta, bueno, Drácula, ¿y cómo se le ocurrió a Drácula a Bram Stoker? Bram Stoker estaba un día en su habitación mirando por ahí por la tele. Él era muy instruido, le gustaba leer, ¿cierto? Un aristócrata, ¿cierto? Un tipo muy educado, de buena familia. Y él leyó la historia de Vlad el Empalador. Entonces dijo, Tate, Drácula. Y en él se inspiró. Es interesante lo que usted menciona, porque efectivamente esa es la fuente más importante que se conoce de la figura de Drácula. Pero en cuanto al vampirismo en general, también tiene mucha tradición, es mucho más antigua. Y en Europa, hacía algunos siglos, se había propagado la rabia entre los animales, entre los perros y quienes infectaban a las personas, y no se tenía mucho conocimiento sobre qué era la rabia. Y de hecho también en la novela se menciona en algunos momentos la rabia y se vincula a esto, a la mordedura de los vampiros, de la infección que causan estos seres. Yes. Una muy buena fuente de inspiración tuvo Bram Stoker para escribir algo que marcó definitivamente un antes y un después. No hay película donde no han mencionado a Drácula. Aunque hubo un intento de entregar la figura de Drácula a los adolescentes con la figura, ¿cierto?, de esta escritora que escribió Crepúsculo, lo cual encuentro como casi una herejía lo que hizo esta tipa. Claro, ahí sobreexplota y caricaturiza la figura de Drácula. Se representa básicamente como un adolescente que está en la etapa, ¿no es cierto?, de descubrimiento sexual. Y es una caricaturización porque en Drácula sí hay un elemento muy erótico. Y él ejerce un dominio sexual sobre sus víctimas. Y de hecho él tiene un harén de vampiresas en su castillo, aunque en la película solamente tiene a una. Cuando Jonathan entonces llega al castillo, hay una vampiresa que le pide auxilio a Jonathan para que la rescate. Pero como él no accede, ella intenta morderlo y Drácula se enoja porque él tenía pensado tener a Jonathan como su cena personal. Entonces, ahí ya comienzan los problemas en el castillo. Luego Jonathan descubre a ambos mientras dormían y mata de un estacazo a la vampiresa. Una Lo cual escena, es pero cuestionable porque lo esperable hubiese sido que matara primero a Drácula y después a la vampiresa. Entonces, al cometer ese error, Drácula despierta, se escapa, acaba con Jonathan y decide vengarse con la esposa de Jonathan y viaja entonces a Londres, supuestamente, para poseer a la esposa de Jonathan, que en la película es Lucy. oye, pero increíble la transformación de la rubiecita, ¿ah? Porque uno cacha el tiro que la rubiecita, ¿cierto?, está bajo el influjo de Drácula, con las caras que pone, ¿cierto? Van Helsing incluso la mira así como medio como con cara de sospecha. Y dije, ¿será o no será? Yo creo que es. Yo creo que sí. Y sí, po, y era. Ahí el que realmente la llevaba era Van Helsing. Claro, tenía un conocimiento superior sobre el vampirismo, sabía cuáles eran los puntos débiles de los vampiros, los signos religiosos, los crucifijos, los rosarios, las hostias, los mismos elementos que se señalan también en el libro. Y el ajo también es muy importante. Sí, él inventó todo eso, po. Todo el tema de las cruz, ¿cierto? Que le marcaban que era una de las debilidades de Drácula, que el ajo, ¿cierto? Que el amanecer. La película se ve, pero en el libro se desarrolla mucho más el hecho de que el proceso de conversión a vampiro no es tan rápido, demora varios días, de hecho, en que las personas están siendo infectadas por la mordedura y para protegerlos se les debe rodear con ajo y estos símbolos sagrados para que Drácula no se acerque y no los siga mordiendo. Pero llega un punto en que ya los ha mordido tanto en que ellos se convierten en vampiros y ya no resisten estar cerca de esos símbolos
y ya no hay vuelta atrás y solamente hay que matarlo. Entonces cuando Lucy ya llega a esta etapa final de transformación, no les queda más remedio entonces que sacrificarla con el dolor del alma de su hermano Arthur. Arthur, que al comienzo se mostraba muy escéptico y reacio a aceptar la realidad que le estaba presentando el doctor Van Helsing. Claro. Muy buena igual la escena cuando se ve, ¿cierto? A Lucy en el sarcófago, así muy con sus ojos cerrados, muerta. Eh, Si usted viera a un familiar suyo que sabe que es vampiro y que tiene que matarlo, pero lo ve durmiendo apaciblemente en su ataúd, ¿sería capaz de clavarle una estaca? Hay que tener mucha pachorra para hacer una cosa así, porque tú estás viendo a un ser que tú quieres, pero a la vez sabes que es un peligro. Es muy parecido a lo que ocurre con el tema de los zombies. Sabes que lo que estás viendo ahí es tu padre, pero a la vez sabes que es tu padre que está muerto y es un zombie. Y tienes que dispararle. Y ese es un punto muy importante, estimado. La relación o el parecido entre zombies y vampiros. Van Helsing en la película habla de los eternos, así les llama a los vampiros. Y en el libro les dice los no muertos. O sea que el vínculo es innegable. Pero hablemos de las diferencias y de los parecidos entre zombie y Drácula. Ya mencionamos que Drácula es muy inteligente, a diferencia de los zombies, que claramente son torpes, no piensan, son irracionales. Pero ¿qué le da más miedo a usted, estimado? ¿Que lo ataque un hombre inteligente o que lo ataque un tonto, un bobo que no piensa, con el que no puede dialogar, con el que no puede negociar y que viene simplemente a comérselo? Uy, difícil decisión, porque igual el hombre inteligente me puede como convencer, ¿cierto? No, si yo soy buenito, venga aquí a tomarse esta lechecita, ah, pero en realidad el tipo lo único que quiere es morderme, po. En cambio, por otro lado, el zombie, si bien es una imagen un poco grotesca, ¿cierto? Porque es un muerto que se está pudriendo, ¿cierto? Y lo puedo ver sus tripas y todo, viene a comerme y me puedo por lo menos arrancar. O en el mejor de los casos, dispararle y ya te fuiste para la casa. Claro que el poder también de los zombies, y aquí tenemos otra diferencia, radica en su número, porque siempre atacan en hordas. En Sí, cambio, Drácula y los vampiros normalmente atacan de a uno, porque cada uno tiene mucho poder y es una batalla que se libra uno a uno. Pero el caso de los zombies, cuando son miles, ¿cómo te deshaces de todos ellos? exacto. Otra diferencia también es que los vampiros solamente te muerden, ¿no es cierto? Te sacan sangre y necesariamente no te duele eso. En cambio, el zombie te va a morder la parte del cuerpo que sea, te saca el pedazo y no para hasta que te come completo. O hasta que te muerde una parte y después te empiezas a convertir en zombie, lo que es un proceso relativamente inmediato, no se demora mucho en que uno se convierta en zombie. Y después, cuando eres uno de ellos, ya te empiezas a descomponer y a podrir, a diferencia de los vampiros que pueden ser inmortales, si Drácula decide que lo sean. O sea, ahí tenemos algunas diferencias entre zombie y vampiro. Exacto. Los monstruos de la sangre es clave, fundamental, es el elemento que le da vida a los vampiros, el motor de los vampiros, lo que necesitan para mantener su inmortalidad. Y en la película y en la novela también se hacen transfusiones de sangre, estimado. Cuando Van Helsing trata a Lucy, le hace transfusiones de sangre y no sé si a usted le llamó la atención, pero va y le pide sangre a cualquiera y le mete la sangre de cualquier persona. En aquel tiempo todavía no había el suficiente conocimiento de cómo era el tema de las compatibilidades de sangre, los tipos de sangre, las transfusiones, y le metía la sangre de cualquier persona. Ahora eso es inconcebible. No me fijé en ese detalle, porque yo estaba viendo la película y vi esa parte y no me llamó la atención para nada. Lo vi como parte de la película, simplemente. Cuando están tratando de curar a la rubiecita. Claro, cuando Mina ya está bajo los efectos del vampirismo, del proceso de infección,
Arthur le dona su sangre. Y así llegamos al desenlace, al clímax de la película, a la batalla final, 1-1, Van Helsing contra Drácula en el castillo. ¿Qué le pareció esa batalla, estimado? ¿Le gustó la pelea? ¿Le pareció un buen final? Me parece muy épica el término de esta película, cómo se enfrentan, cómo Van Helsing, ¿cierto? Logra arrancar estas cortinas y la transformación cuando Drácula muere, me pareció unos efectos especiales, pero del One. O sea, para ser el año 58, ver el proceso de cómo se va desintegrando el cuerpo. O sea, Mm, hay muchas películas de los 80 que no tienen esa calidad de efecto. Me parece espectacular. Cómo se va, ¿cierto? Evaporando, cómo los ojos se caen. No, muy bien hecha esa parte. Y que el puro anillo ahí botado. Ese es un final bien satisfactorio, comparto eso. Aunque en la novela, estimado, no sé si decirles este spoiler, pero en la novela el final es tremendamente épico, porque no es solamente uno contra Drácula, son varios, porque Van Helsing lidera un grupo de soldados, digamos, que son Arthur, que son Mina, que son Jonathan. Hay otro personaje también en la novela que van y persiguen a Drácula hasta el propio castillo, y antes de que Drácula pueda entrar, lo sacan del ataúd, le entierran la estaca y le cortan la cabeza en un final épico para la historia, estimado. Así que si no han leído la novela, se la recomendamos. Claro, y de hecho este final es bastante bien puesto en escena en en la película de Coppola. ¿Cómo era ahí el final en la de Coppola? Le cortan la cabeza, pero es el mismo final del libro, o muy parecido. Le cortan la cabeza en el libro, Sí, le pues llenan la exacto. boca de ajo, Y y muestran eso, claro, como la cabeza rueda y todo el cuento. claro, es un elemento que se omitió en la película de Terence Fisher. No hay cabezas cortadas, solo estacas. Claro, porque a lo mejor igual estamos hablando de una época, ¿cierto? Donde las películas de terror usaban otro tipo de elementos para asustar, que eran más llevados a lo cristiano, que las cruces, que la medianoche, que el crujido, que la luna llena, etcétera. Eran como esos de los elementos que en esa época asustaban. Así es, estimado. ¿Y a usted quién le gusta más como Drácula? ¿Christopher Lee, Bela Lugosi, Gary Oldman? Pues buena pregunta. Bueno, Bela Lugosi, por su interpretación de Drácula, uno de los Dráculas más recordados. Ahora, en la interpretación de Christopher Lee, bueno, el tipo era alto, ¿cierto? Las entradas de él eran muy significativas, te quedaban, ¿cierto? En la retina. Y por otro lado, Gary Oldman, que también hizo era como más el de Gary Oldman, era como más pausado, encuentro yo. Era como, oh, vamos para allá, caminemos hacia la izquierda. Era como más pausado el Drácula de Gary Oldman, como que hablaba así. Lo Me quedo con entiendo. Sí, me quedo con Christopher Lee. Yo sigo manteniendo a mi favorito, que es Bela Lugosi, aunque no, yo sé que no es el favorito de la mayoría. Yo sé que la mayoría prefiere a Christopher Lee o a Gary Oldman. Yo sé que a la mayoría no le gusta Bela Lugosi, pero a mí me encanta. Pero si pasamos ahora al Conde Orlok, que es una reversión de Drácula, mi favorito es Klaus Kinski, sin ninguna duda. Ah, el peladito. Es que ese Bueno, Drácula es, pero para cagarse de susto. De hecho, una de las mejores representaciones de Drácula, yo diría que es esa. La presencia de este tipo es un tipo calvo, ¿cierto? Alto, muy deforme, la cabeza así como bien deforme, tiene como el cráneo muy abultado.
y los dientes que le ponen es para hacerse pero pipí. Claro. En 1921 se estrena la primera película basada en Drácula, y no es Drácula, es Nosferatu entonces. Y aquí, ¿no es cierto?, el vampiro, que es el Conde Orlok, está interpretado por Max Schreck, que tiene un aspecto aterrador. O sea, busquen, o sea, bueno, ahí están viendo ustedes ahora una imagen aterrador, encima en blanco y negro. Imagínense las personas que vieron esta película en aquel entonces, hace 100 años, justamente 100 años, exactamente, que se estrenó esa película, y varios años después ya, en los 70, ya Klaus Kinski interpretó al Conde Orlok, que para mí también hizo una tremenda labor, y para mí es mejor, personalmente me gusta por la cinematografía, por la música, pero ambas ciertamente son tremendas obras, muy bien realizadas y muy terroríficas. Sí. De hecho, hay un Drácula o Nosferatu, como ustedes quieran denominarlo, el cual inspiró una novela de Stephen King que se llama La Hora del Vampiro, más conocido como Salem Slot. Hay Sí, una pues. serie, ¿cierto? Sobre Salem Slot, que le van a hacer un remake prontamente, donde aparece este personaje, Nosferatu. En ninguna parte del libro se dice que es Nosferatu, pero por la descripción se da a entender que lo es. Y tiene un aspecto bastante parecido al de Orlok. Y yo le voy a hablar de otro Nosferatu, estimado. Otro Conde Orlok, que es chileno, estimado. ¿Sabe quién es? ¿Cuál? Sorpréndame. Interpretado por Bastián Bodenhofer en la teleserie nocturna Conde Brolock, estimado. ¿Vio usted Conde Brolock? ¿Verdad que estaba esa teleserie? O sea que nunca me llamó la atención Brolock. Era como, no sé, nunca me llamó la atención. Yo la vi por partes, tengo pendiente verla, quiero verla completa. Y recuerdo que la historia era bien interesante, se centraba bastante en el vampirismo, en el poder de Brolock y luego el poder de Lucio, que era más poderoso que Brolock. Lucio era este personaje parecido a el Conde Orlok. Y es bien interesante toda la trama, cómo se desarrolla, la sangre, el erotismo, todo. Yo creo que he trabajado de una manera bien intensa y bien interesante, y si quieren verlo está en YouTube, El Conde Brolock, estimados. Es chilena, ¿eh? Así que ahí, ojo ahí. Yo por mi parte no la vi, sí escuché bastante de esa teleserie, sobre todo las propagandas que le hacían, pero no la vi. Hay un personaje que ya hablamos, ¿cierto? De Stephanie Meyer que prácticamente casi destruye todo este tema del vampiro, pero hubo una, también mujer, que retrató al vampiro bastante más, logró, ¿cierto? Modernizarlo un poco, que fue Anna Rice, ¿cierto? Con su Lestat, este vampiro, ¿cierto? Claro. Que fue bastante popular también. En efecto, estimado. Es muy apasionante todo el universo de vampiros creado ya por Bram Stoker. Él es el autor, así como George A. Romero es el gurú de los zombies. Bram Stoker es el gurú de los vampiros. Tenemos muchas películas, series incluso. No sé si ha visto Buffy. Tenemos Blade. Tenemos muchas adaptaciones muy interesantes. Y hay un tremendo culto a todo el vampirismo. Pues si no, pregunten a los góticos que andaban, ¿no es cierto?, disfrazados de vampiro cuando en los años 2000, a comienzos de los años 2000. Y pues Drácula yo creo que es una tendencia que no va a morir. Van a seguir apareciendo películas basadas, ¿cierto?, en este personaje Drácula, y van a seguir apareciendo, ¿cierto?, otro tipo de personajes como Drácula, como por ejemplo esta película que fue bastante popular a mediados de los 80, que era Generación Perdida, que era también, ¿cierto?, de un grupo de vampiros y que era una película bastante buena también, donde se juega un poco también con el tema del vampirismo y de las cosas que le temen los vampiros, como el ajo, como que no se ven en el espejo, etcétera. Y creo que hemos llegado ya al final de este especial de especiales,
hablando de esta película, ¿cierto? De 1958, Drácula, con la gran interpretación de Christopher Lee. También aprovechamos de dar un paso contando un poco del gran Bram Stoker debido a su cumpleaños. Y también hablamos un poco de, de la película muy brevemente de la película de Coppola, que es considerada una de las mejores adaptaciones a la novela de Bram Stoker. Así que nada, me queda más que agradecer que hayan visto este video. Deje su like, comparta, comente, deje cualquier cosa que solamente a ti se te puede ocurrir. Y profesor, Y yo estoy muy expectante, estimado, expectante, porque el próximo capítulo vamos a analizar qué película, estimado. vamos a estar viendo una película que no es de terror, pero que sí tiene un trasfondo bastante macabro y que es El Mago de Oz. El Mago de Oz, estimados. Aunque también hay muchas cosas turbias por ahí, que tienen que ver con Sí, el Mago de Oz. claro, tiene un trasfondo macabro, así que ojo ahí, ¿ah? Así que atentos en el próximo capítulo. Nos vemos, adiós. Adiós.